En un ánimo jocoso, mi charla se llama El fin de la era bifocal. La realidad es que les cuento un pequeño, entre paréntesis, una experiencia propia del instituto. Nosotros hoy en día estamos poniendo el 60% de los lentes multifocales, 60%. Y no es ni porque le pongamos a pacientes con ojo seco, ni porque le pongamos a pacientes con glaucoma, ni con problemas... No, realmente tenemos un sistema de filtros muy importante. Entonces realmente los pacientes que le llegan a mi viejo son pacientes, la mayoría candidatos a multifocal. Y hay un boca en boca muy fuerte. Nosotros tenemos mucha relación con la casa Alcon, como la mayoría, por los instrumentos, por el Infinity, por todo. Y la realidad es que hemos tenido una migración muy importante hacia un lente que les voy a compartir hoy, que se llama el IDIF. Realmente tiene características que lo hacen un lente muy amigable y muy equilibrado. Lo importante en los multifocales es el equilibrio. Si no, hay que tomarse un tiempo muy especial en analizar paciente por paciente en cuanto a la pupila, en cuanto a distintos factores. Entonces, hoy hay infinidad de proyectos de los cuales en muchos hemos hasta participado, lentes eléctricos, lentes con fluídica interna, dinámica, lentes acomodativos de todo tipo, y la realidad es que todos persiguen esa utopía hasta el momento, que es dirigir el 100% de la luz, tanto para lejos como cuando queramos leer para cerca, cosa que pasa con la acomodación humana en pacientes hemétropes. Que no tenga efectos adversos, porque el hecho de llevar el 100% de la luz de lejos y el 100% de la luz ya hace que no tengamos halos, que no tengamos desenfoque en ningún momento. Y acá hay un tema fundamental. Nosotros tenemos una cápsula que nos tenemos que preocupar. O sea que podemos tener el multifocal más efectivo, pero cuando lo ponemos dentro del ojo y tenemos una fimosis capsular o tenemos justamente opacificación, cambia todo lo que habíamos pensado en teoría. O sea que hay un tema justamente con los lentes acomodativos. Entonces, mientras sigamos basándonos en sistemas pseudo-acomodativos, vamos a tener que lidiar con este tipo de efectos adversos, y el multifocal que aminore y que maximice la mayor cantidad de luz que va a dar lugares deseados va a ser el multifocal, y el más equilibrado va a ser el más exitoso. Entonces, como digo siempre, todo procedimiento de presbicia implica una negociación con el paciente y no hay que tener miedo de decirlo. No existe volver a nacer. A todos los pacientes les digo, no vas a volver a nacer. Vamos a hacer que tu vida sea lo más placentera posible, colocándote lo más avanzado que haya en la actualidad. Entonces, hay temas que vamos a tener que tocar con el paciente. Ahora, ¿tiene sentido que yo le diga a una persona que tiene cataratas y que sé que tiene una disminución del contraste tremendo? ¿Tiene sentido que yo le diga, vas a perder sensibilidad de contraste? Sí, es mentira que va a perder sensibilidad de contraste. Entonces, ahí viene algo que es muy importante para mí, y es volver a la imagen retinal. Dependiendo de la calidad de imagen retinal de cada paciente, va a ser justamente las expectativas que va a tener ese paciente. A mí me da una espalda negociadora mucho mayor. Yo sí sé que este paciente ve de esta manera, yo le pongo cualquier multifocal y sé que va a estar contento. Cualquier cosa le pongo. ¿Se entiende cuál es mi concepto? Ahora, si yo tengo que lidiar con una facorefractiva, una mujer de más 1,50, que sé que tiene esa imagen retinal, ahí sí me tengo que poner a hablar. Y ahí empezamos a negociar de cero. Este es el concepto, no perder tiempo en los pacientes que ven mal. Por eso considero tan importante este instrumento, valga la redundancia. Entonces, como le decía, un paciente con cataratas, sabemos que va a tener una disminución de contraste, sabemos que va a tener stray light, o lo que se llama scattering, que va a tener difusión de luz. Está mal dicho dispersión. Dispersión es justamente cuando pasa el haz de luz, se descompone en las distintas longitudes de onda. Es difusión el concepto. Entonces, sabemos de estos pacientes, cualquier multifocal que les pongamos de cualquier casa, por más que pierdan contraste, lo sabemos que pierden contraste de lejos, va a estar contento. Un tipo con catarata va a estar contento con cualquier cosa. Ahora, esa no es la realidad que tenemos hoy. Ya voy a mostrar cuál es la realidad. La realidad es, y Roger Steiner lo dijo, lo vimos ahora en el último EICOS. Fíjense qué interesante. Hicieron una encuesta multicéntrica entre muchos centros. ¿Saben cuál es justamente el mayor disgusto luego de una cirugía de presbicia de los pacientes? Ustedes díganme, ¿qué opinan? ¿Halos? ¿Quién opina halos? A ver, que levante la mano. Halos en un multifocal difractivo. ¿Quién opina que es el mayor inconveniente según los pacientes disgustados? Halos, glare, pérdida de contraste. Bueno, fíjense cuál fue, y para que vayamos pensando de una manera diferente, miren cuál fue el resultado. No leer bien de cerca. Alguien que paga para leer, quiere leer de cerca. Concepto número 1, leer de cerca. Miren cómo nos va cambiando el preconcepto que tenemos. Entonces la visión de cerca va a ser muy importante para que ese paciente que pagó una importante plata tenga lo que realmente buscaba, que era visión de cerca. Si después mejoramos todo, por supuesto, buenísimo.
Entonces acá tenemos que tener cuidado, porque sabemos que hay distintos multifocales con distintas condiciones. Hay multifocales con mayor predisposición para cerca, otros para lejos. Fíjense la importancia de que hay multifocales que realmente hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa? La dinámica pupilar empieza a tener un rol fundamental acá. No es le pongo Restor a todos los pacientes, no es así. Hay muchas puertas que realmente se cierran por eso. Ustedes saben que el Restor, y pongo nombre y apellido porque es uno de los que tiene esta condición particular, tiene una drástica caída en cuanto a la visión de cerca cuando atraviesa los 3 milímetros. O sea, después de los 3 milímetros, un paciente, supónganse que tiene un paciente en fotópica, o sea, cuando tiene luz, tiene una pupila un poquitito más grande de 3 milímetros. La realidad es que tiene muy poca energía para cerca, porque tiene justamente esta división de poder que hace que después de los 3 milímetros la visión de cerca en intensidad caiga drásticamente. Y por eso hay tantos pacientes con Restor que te dicen, sí, está bien, pero necesito una linterna directamente, un reflector para ver. ¿Cuántas veces le pasa eso? Pasa todo el tiempo. Entonces, fíjense cuál fue nuestra necesidad, que a partir de estos problemas que nosotros teníamos por el Restor, desarrollamos nuestro propio pupilómetro para ver cómo se comportaba la pupila en distintas intensidades. Y con esto podíamos ver la dinámica pupilar, qué tan rápido se contraía esa pupila con luz, con acomodación. Pudimos aprender muchísimo sobre la pupila, que es uno de los temas que realmente nos interesa. Entonces, a esos pacientes, ¿qué pasó? Migramos, estamos hablando siempre de la era bifocal, les estoy contando nuestra experiencia, de la era bifocal. A esos pacientes que realmente tenían una pupila más grande, fotópica, pasamos al LISA, que era otro lente que teníamos mucha relación. ¿Qué características tiene el LISA? Mucho mejor comportamiento en la distribución de la luz en pupilas un poquito más grandes. Con eso el paciente estaba contento. Desventajas, PCO por el material, tiene mayor opacificación, mucho más opacificación, y un poquitito, se puede decir que tiene un poquitito más de halos que el Restor. Ahora, sigue el problema de que estamos hablando de bifocales. Es una joroba, como ustedes la ven, para lejos y para cerca. Intermedia, nada. Ahora, yo le hago una pregunta. Todos sabemos que hay una gran evolución en la FACO, porque hoy realmente ya se considera FACO refractiva. Ya antes los pacientes cuando venían eran realmente pacientes muy grandes en edad, era otro tipo de cirugía, las pacientes estaban felices usando su anteojo para lejos y para cerca después, no había problema. Hoy realmente el hecho de tener que usar un anteojo después de una cirugía es un fracaso. Cualquier anteojo, si hoy tenemos un multifocal, por ejemplo un Restor, y se siente incómodo para la computadora, yo lo hacía todo el tiempo. Yo veo a todos los pacientes después de la cirugía. Yo le tenía que dar un más 1,50 para alejar un poquitito más el foco de esos 40 centímetros. O que el paciente, ¿qué me decía? Yo pongo mi laptop, estoy bien, pero cuando tengo la otra computadora, la de mesa, se me recomplica, tengo que estar acercándome. Y la realidad es que cada vez te van a demandar más. Lo que era algo exitoso antes, hoy ya no es tan exitoso. Entonces te necesitamos más, necesitamos ir evolucionando ópticamente. Entonces, yo le hago una pregunta a ustedes nuevamente. ¿Cuál es el promedio justamente de multifocales en su práctica hoy en día? En porcentaje, aproximadamente. ¿Quiénes de acá tienen un promedio de más del 10% de penetración de multifocales? Muy bien. ¿Más del 20%? Bien. ¿Qué lente pones para aquel lado? Bueno, buenísimo. El trifocal es muy bueno también. Después, si quieren, comentamos también. Pero bueno. ¿Y el promedio de edad? ¿Cuál es el promedio de edad? ¿Estamos hablando de pacientes de 70 años, 60, 60? Bueno, fíjense la sorpresa que nos llevamos nosotros. Fíjense cuál es el promedio de edad nuestro. 52 años. Estamos hablando de 60% de penetración y la mayoría son pacientes de 52 años. Fíjense, un paciente de 52 años, una persona hiperactiva. Y no estamos hablando de pacientes con catarata. Volvemos a esta diapositiva. Estamos hablando de pacientes que tienen realmente una muy buena calidad de imagen retinal. Después hay otros factores que agregan a la salsa de la negociación. ¿Cuántas mujeres vienen y tienen más 1,50 y no usan nada de lejos? Nada más que usan para cerca. Eso facilita todo, por supuesto. Yo estoy hablando de los casos finos donde viene el ingeniero con los lentes perfectamente alineados para lejos y hay que batallar cara a cara con esos pacientes. Ahí necesitamos más tecnología. Entonces no podemos estar todo el tiempo acercándonos a las cosas como estaba viviendo. Necesitamos realmente un lente que pueda compensar con la visión intermedia. Y de ahí vienen las charlas que vamos a proponer hoy. Con el advenimiento de los trifocales nos ha cambiado muchísimo la práctica, porque tenemos un lente equilibrado que realmente puede compensar en toda la distancia de los pacientes. Entonces, para repasar un poquitito, ¿cómo actúa un difractivo bifocal?
primero tenemos un plato refractivo y arriba tiene el plato quinoforme, que son esos escalones. Dependiendo justamente, bueno, por supuesto un bifocal tiene dos focos, un orden 0, que hace que converja todo en la retina, y un orden 1, que es lo que hace justamente la potencia para cerca. Dependiendo de los escalones, de qué tan juntos o no estén, mientras más separados están, o sea, mientras más ancho es cada escalón, menos potencia. Eso es lo que ha hecho Alcon hoy. ¿Qué pasó con Alcon? ¿Pasaron de 12 a 8? ¿Por qué? Para tener un poquitito más de intermedia, y ahora están proponiendo uno sí y el otro no. Usar el dominante con 2,50 y el no dominante con 3. ¿Qué pasa? ¿Quieren extender un poquitito? Bueno, son manotazos de abogado. Necesitan evolucionar en tecnología, necesitan nuevos diseños. Esa es la realidad. Entonces, justamente lo que necesitamos es capitalizar con estos trifocales, porque estamos creando un nuevo foco y estamos perdiendo un poquito de intensidad, capitalizar toda esa luz que se perdía en algún momento, que suele pasar en los multifocales, porque los multifocales tienen dos focos, justamente como decíamos, el 0 que es para lejos, este es un ejemplo del Technis, y tienen un orden 1 para cerca, pero siempre hay un porcentaje de luz que oscila entre el 20% que se pierde se pierde en el sistema. Eso es lo que hay que tratar de capitalizar, y estos nuevos modelos como el Fine Vision, el Physiol y el IDIF, yo les voy a mostrar que se van a llevar la gran sorpresa de la intermedia que tiene, están capitalizando. No es que tienen menos intensidad que el de lejos, no, están capitalizando con los diseños todo ese material que se perdía. Entonces, para no aburrirlos, vamos a hacer un par de pruebitas en laboratorio. Esto es todo de Damián Gatinel, me lo cedió gentilmente, me pareció muy interesante mostrarle y es importante para nosotros. Esto es cómo se ve con el Physiol las intensidades. Fíjense, tiene un pico por supuesto para lejos, tiene una jorobita intermedia, nunca va a ser como la de cerca, nunca, pero se defienden. Ya es diferente ver, por más que venga menos contraste, es diferente que no ver nada. Y tienen el cerca. Fíjense, por supuesto que todo multifocal es muy difícil que no caiga absolutamente nada con la mayor apertura pupilar. Siempre tiene una pupila de dependencia. Entonces, analicemos los lejos. Este es el lejos de Alcon con 3 milímetros, de Physiol y de Oculentis. Oculentis es un lente que está muy de moda, no sé si lo están aplicando acá. El Oculentis es un lente asimétrico, refractivo. Alio habló mucho de Oculentis en su momento, está muy de moda en Argentina. La realidad es que yo, ¿sabes cómo? De la forma que lo digo, el Oculentis es el lente más fácil de poner, pero no el que mejor resultado tiene. Es, digámoslo en cierta forma agresiva, es un lente para mediocre. Me matan en Argentina cuando digo eso, pero la realidad es que un lente que es mucho más permisivo, tiene un foco para cerca, pero no tiene la calidad que puedes tener con uno de estos haciendo las cosas bien. Entonces, bueno, siempre hay una disputa ahí en los podios en Argentina con esto, pero está muy de moda, porque es muy fácil de colocar. Entonces, fíjense, la visión de cerca, el Alcon con 3 milímetros, estamos en el límite, tiene una visión hasta 3 milímetros, una visión muy aceptable de cerca. Physiol tiene una aceptable, y el Oculentis, se dan cuenta que no tiene una calidad de imagen tan buena. Lo que tiene el Oculentis es una asimetría inferior, es un coma inducido en el lente. Tiene un poder mayor abajo, es como un triángulo de poder que es progresivo, de 1,5 a 3 dioptrías. Pero es un coma. Uno le hace una barometría y le sale un coma gigantesco, como si fuese un keratocono. La realidad es que el paciente se acostumbra. Pero bueno, en calidad los resultados están a la vista en cuanto yo he puesto también varios al principio, y los pacientes ven, pero queremos lo mejor, obviamente. Y fíjense la intermedia. Esto es para que se fijen también lentes que se jactan de tener intermedia, como realmente es más que nada imaginación lo que tiene el paciente más que intermedia. Y el Restor, por supuesto, y Physiol. Physiol ya está declarado como un trifocal. Ahora yo les quiero presentar una joya escondida. La realidad es que este lente, a mí me volvió loco el distribuidor argentino. Me vinieron a ver los dueños de Inglaterra para que lo ponga mi padre, lo volvieron loco también, y al final seguimos. Puso uno. ¿Qué pasó con ese uno que puso? La verdad que ni nos dimos cuenta. Yo lo encontré en un postoperatorio como a los 3 meses. Nadie le había dado, la verdad, nadie le dio bolita. Y a los 3 meses, cuando la empiezo a ver y me doy cuenta que era este lente, que había puesto uno, y la empiezo a evaluar a la paciente, una paciente de Mendoza, la paciente tenía 20-20 de cerca, y cuando le empiezas a alejar un poquitito la carta, seguía leyendo. Y le empiezo a alejar y llego a los 60 centímetros y me seguía leyendo J1, J2. Ahí empezamos a meternos más y empezamos realmente a sorprendernos cada día más y a enamorarnos más de esta tecnología, por la cual no tengo ningún interés financiero. Entonces, ¿qué distribución tiene este lente? Este lente tiene 60% para lejos, 40% para cerca, pero tiene un diseño que
cuando el paciente tiene la pupila entre 3 milímetros y 3,5, que es lo normal, la mayoría, tiene un foco que aproximadamente le da un poder de 1,5, una dioptría y media para intermedia. O sea, envía haces de luz a la intermedia. Y realmente es notable. Yo les voy a mostrar ahora la intermedia que tiene este paciente. Tiene aberración esférica neutra, mínimamente negativa, pero no tiene menos 0,20 como la mayoría de los lentes. Busca justamente quedar levemente positiva. La apodización es muy interesante en este lente. No es el concepto previo a solo disminuir los escalones. Disminuye los escalones y disminuye la angulación conforme se va a la periferia. De esa manera, y hablando mucho con el óptico de la compañía, han logrado disminuir la cantidad de luz de vignetting, que se llama en óptica, que es la cantidad de luz que se escapa del sistema, que se pierde en el sistema, vignetting. Entonces, fíjense, acá tenemos los dos picos. Fíjense, el pico de lejos, el pico de cerca y este pico intermedio. Ahora lo vamos a ver mejor. Fíjense acá. Tienen el pico de lejos, el pico de cerca, y ese piquito que ustedes le ven es de intermedia. Ustedes me dicen, no es tanto, ¿sí? Con eso leen 20-20 de intermedia. Solo con eso. Tiene un equilibrio muy interesante. Yo les voy a mostrar ahora para que vean. Esto lo hice en el laboratorio de la compañía. Tiene otra cosa muy interesante también. Tienen mayor tolerancia. El estilo, el diseño del lente hace que en pacientes que tengan 0,50 residual, 0,75 se siga comportando muy bien, que no es menor dato. Tenemos lentes mucho más sensibles, como en ese caso sí, el LISA es mucho más sensible ante el desenfoque, y mismo el Restor. En este se comporta mucho mejor. Los pacientes están contentos al día por más que tengan 0,75. O sea que es algo muy interesante. En cuanto a calidad óptica, bueno, los parámetros, esto es muy interesante porque te lo dan todo, en cada lente te lo dan medido con el MTF. Y son palabras que las tenemos que empezar a incorporar. MTF, que es Modulation Transfer Function, que es con qué capacidad hace una óptica para reproducir lo que tiene el objeto. O sea, mandamos un haz de luz de este lado, ¿con qué capacidad esta óptica reproduce este haz de luz del otro lado? MTF, el valor bueno para un lente es arriba de 0,7. Fíjense, tanto para lejos tiene 0,77 y 0,8. Cada lente te lo dan, entonces uno puede decir, no, este lente vino malo y lo devolves. Cosa que no te pasa en otros lentes. ¿Cuántas veces tenemos un lente con alguna picadita, alguna cosa? Acá tenés para corroborar todos los lentes, que no me parece un detalle menor en pacientes que tienen tanta exigencia. Fíjense esto, para que vean. Restor, visión de lejos, visión de cerca. Miren lo que es el estímulo de ustedes que criticaban esto. ¿Se dan cuenta? Realmente tiene poca intensidad para cerca. El cerca del Restor, y yo es un lente que hemos puesto cientos y cientos, y de hecho lo seguimos poniendo a veces tórico. Lo seguimos poniendo. Pero hay que saber las condiciones que tiene para qué paciente ponerlo y qué no. O sea, o hay que hilar más fino o hay que buscar un lente más equilibrado que la tenga todo junto, todo integrado. Ese es el concepto. Y la cápsula es fundamental. Estamos hablando de sistemas que se construyen justamente con interferencia constructiva. ¿Qué pasa? Todo lo que pasa en la difracción del lente son microondas que se van juntando atrás y se van sumando la imagen. Si nosotros tenemos aberraciones, como decía muy bien el doctor, si tenemos aberraciones en el sistema, si tenemos ojos secos, que son microaberraciones, si tenemos lente con un mínimo tilt, porque no tiene una buena áptica, cualquier cosa va a crear interferencia destructiva. Por eso estos lentes son tan sensibles. La cápsula no es un detalle menor. Y les voy a compartir lo que hacemos nosotros. Hacemos un tratamiento de la cápsula. Fíjense para que vean cómo es una cápsula normal. Fíjense dónde estamos poniendo los lentes. Así se comporta una cápsula normal en una FACO. ¿Se dan cuenta? Fíjense la diferencia después de un tratamiento. Bueno. Fíjense la diferencia después de un tratamiento de la cápsula. Todos los detalles hacen la diferencia. Todos los detalles hacen la diferencia. El de la derecha es uno que recibió un tratamiento y este no. Fíjense la diferencia. ¿Se dan cuenta? Todo eso es óptica, es interferencia destructiva. O sea, tenemos que empezar a cuidar los detalles para que tener mejores resultados. No por nada la penetración del multifocal crece. Los multifocales crecen porque se hacen las cosas bien. Este lente a su vez tiene una óptica... Sí. Bueno, ¿qué querés todo? Izquierdo, te afanás todo vos. Escuchame, Izquierdo lo primero que hace, manda al abogado en Estados Unidos. Hacemos un pulido muy interesante con un instrumento que hemos desarrollado. Así que próximamente va a estar en el mercado también. ¿Qué va a hacer? Pero realmente nos ha cambiado mucho también eso. Pero bueno, la cápsula no es un dato menor. La cápsula es fundamental porque es uno de los medios que realmente destruye mucho nuestra imagen. Tenemos que optimizar el pasaje de luz lo máximo que podamos.
La óptica cuadrada ha hecho que, por más que sea un lente hidrofílico, se comporte bastante bien en la cápsula. Este lente está forrado también tiene una mínima película hidrofóbica, o sea que es un híbrido, pero tiene mucho mejor comportamiento que los hidrofílicos antiguos. Esto es lo que les quería mostrar. Y ya terminando, izquierdo. Lo que les quería mostrar es justamente cómo se comporta este lente con distinta intensidad de luz por el pupilómetro este famoso que también les dije. Fíjense, estamos hablando a 30 ojos, 5 meses postoperatorio. 20 luxes. 20 luxes es muy poca luz, muy poca intensidad de luz. 20-20 el 80% de lejos. 20-25 0, 20-15 el 20%. Por supuesto, a ver, no les elegí 30 pacientes al azar, son 30 pacientes buenos, donde no ha habido residual, nada. Estamos evaluando la óptica puramente óptica. Pero son 30 pacientes bien, fíjense. 150 luxes, el 80% 20-20, seguimos en la misma. Y con 800 luxes, que es con luz, en un lugar ya con buena luz, fíjense, 20-20 el 60% y se traslada acá a 20-15 un 40%. Estamos hablando de 20-15, con un multifocal trifocal. Fíjense esto, vamos a 40 centímetros, tan desafiante. 30 luxes, 80% 20-25, 20% 20-20. 20-20, 40% a 40 centímetros, perdón, ahí puse 150 es luxes, y 40% 20-25. Fíjense dónde estamos. Y con 800 luxes, todo 60% 20-20 y 20-15 y 40%. Hasta ahora estamos bien. Podríamos decir que es un bifocal, un Techni si quieren. No sé si el Lesco puede dar eso, pero ya estamos bien. Ahora vamos al 60 centímetros, que es la distancia más importante de toda la computadora. Esta es la distancia que realmente tiene esta profundidad de campo que yo les digo. Fíjense, 30 luxes, es mesópico, es mínimamente superior a mesópico. 20-32 el 40% y 20-40 el 40% y tiene un 20% 20-50. Esto es muy poca luz, estamos hablando de un lugar oscuro, un multifocal. Fíjense con 150 luxes que es una luz de una habitación normal, ni siquiera con una luz puntual. Fíjense, 20-25 el 40%, 20-20 un 40% y 20-30 el 20%. Y miren con 800 lux, 20-20 el 80%. O sea que este paciente cuando está manejando en su auto, a la luz del sol, la mayoría están viendo 20-20 de 60 centímetros. O sea que están viendo, si quieren, el volumen puesto de aquel lado. Tienen ese rango que no es fácil tener en un trifocal. Para que se den una idea lo poco explotado que está este multifocal. Yo le comentaba que realmente el máximo problema que tiene este multifocal es el marketing que tiene. No tiene marketing. Es un multifocal que no tiene marketing. No hay paper, no hay nada. Nosotros vamos a hacer la primera publicación. Ahora, créanme, si Roberto Saldívar, que es un tipo hiper obsesivo, está poniendo este lente y no pone otro lente más, teniendo todas las opciones que han visto recién, es por algo. Nosotros hoy no nos movemos de este lente. Es lo único que ponemos. Conclusión, y termino. Por supuesto, todos queremos tener el 100% de lejos, 100% de cerca. Todavía hay un largo trecho para eso, hay un largo trecho. Nosotros estamos en un proyecto de lentes eléctricos, hay ciencia ficción. Todavía hay un largo trecho. Los multifocales, trifocales IDIF tienen un equilibrio muy importante. El equilibrio de saber que vas a tener, por más pupila que tengas, vas a tener una visión muy buena de cerca, van a tener una visión de lejos y saben que vas a tener un buen comportamiento intermedio. Los pacientes no merecen marcas por el resto de su vida. Los que se llevan las marcas son ellos. Que una compañía invierta más en marketing y todo, nosotros no tenemos que comprar. Nosotros tenemos que comprar performance, tenemos que comprar calidad para el paciente, es calidad de vida para el resto de su vida. Y la realidad es que hay que buscar performance en vez de marcas. Eso es lo más importante y yo con esto termino. Les quiero agradecer mucho la invitación, Juan Carlos, nuevamente. Y bueno, ha sido un privilegio para mí hablar esta noche con ustedes. Muchas gracias. Doctor, una pregunta Sí. por acá. ¿Dónde estamos? Doctor, acá. Que si a ustedes les gusta pulir el bordecito de la cápsula anterior para que quede bien limpio al final de la cirugía. Sí. ¿Les gusta o no les gusta? Sí, nosotros pulimos justamente el instrumento que tenemos, nos permite pulir hasta el ecuador. O sea que pulimos ecuador y fondo, todo. Y con eso hemos logrado retardar muchísimo la opacificación y nosotros lo hacemos más que por un tema de opacificación, por un tema óptico.
O sea, debajo de la Rexis. Debajo de la Rexis también. Justamente, el instrumento que tenemos es maleable y nos permite limpiar todo. Correcto, gracias. Polish. Polish, polish. ¿Alguna otra pregunta? El lente, nosotros estamos poniendo dos lentes, estamos poniendo el que tiene acá Juan Carlos y en el futuro ya Juan Carlos también lo va a tener probablemente con plato. Los dos ponemos. Nosotros usamos plato. Nosotros el multifocal que usamos es con plato. Así que próximamente lo tendrán ustedes también. Es un plato de la misma óptica. Justamente lo que hicimos fue ponemos este y plato, más que nada plato. Nada, nada. El filtro amarillo, el problema que tiene es que te quita la luz azul. Y la luz azul es fundamental para la lectura de cerca. O sea que tiene sus pros y contras. Trabajas con la aberración esférica, intentas corregir la aberración esférica de la córnea a cero, porque este es cero de aberración esférica. Sí, mira, es un tema para hablar 10 horas lo de la aberración esférica, a mí me encanta, pero la realidad es que este tiene levemente una aberración esférica negativa, como para terminar en cero, levemente, no tiene menos 0,20 como tienen los otros, tienes menos 0,5, menos 0,10. Termina levemente, levemente positiva, pero es muy poquito lo que tiene. Y eso justamente te da esa mayor profundidad, te ayuda y te da más permisividad. Parte de lo que mencionaron hoy en el Congreso con buen criterio. O sea que la idea obviamente es terminar lo más cercano a cero, pero esa mínima aberración esférica te da justamente un rango mayor de permisividad después de la cirugía, de tener un poquito más de error. Cosa que no pasa tampoco mucho con mi viejo, pero cuando te pasa también tenés más permisividad. Lo usa, mira, el multifocal es una cirugía premium, es la realidad. O sea, le hemos puesto multifocales a muchos con tratamiento de miopes bajos previos, hipermetro. Yo insisto y lo molesto a mi viejo que a mí no me gusta. Si tiene una córnea muy simétrica, sin tantas aberraciones y con buena lágrima, que es lo más importante, puede tener un buen desempeño, pero nunca va a ser lo mismo que un lente puesto en un ojo virgen, nunca. Por más bien que esté eso, nunca va a ser lo mismo. Entonces, yo prefiero ponerlo en ojo virgen. Lo preferimos en ojo virgen. Por más que mi viejo de vez en cuando lo haga, pero... ¿Cuánto tiempo lleva usando? Empezamos con el lente hace 2 años y medio. Hemos puesto más de 500, mucho más de 500. Capsulotomías, nosotros, y eso es algo que vuelvo a insistir, la imagen retinal es clave porque el seguimiento es muy importante. ¿Cómo hacemos? ¿Cuándo sabemos que un paciente realmente está siendo influido por una opacificación capsular? ¿Cuándo? ¿Cuando lo vemos en la lámpara hendidura? ¿Cómo sabemos si por ahí está viendo 20-20? O sea que realmente el hecho de tener la calidad de imagen retinal, ese spot que yo mostraba, y seguirlo, y tener un screening con eso, hacemos que realmente notamos cuando hay un problemita, ya sea en la lágrima, porque tenemos el tear film análisis que te lo hace con respecto al tiempo, o justamente una opacificación y ahí le hacemos el JAK. Generalmente a los 8 meses, 9 meses, 7, 8 meses. Y no, la mayoría de los pacientes. La mayoría. Nosotros con el JAK somos muy agresivos. Eso... Más de 50, y más con estos hidrofílicos, más con los hidrofílicos. Es algo que se da en la mayoría de los pacientes. Y ya se lo decimos, antes de la cirugía yo le digo, vas a tener esto, es normal que donde se apoye el lente vas a tener que hacer una limpieza en el futuro, ya el paciente lo tiene contemplado. El tema es hacerlo lo más prolija posible para no hacerla ni muy chica, ni tan grande, es un equilibrio justo y no se mueve el lente. Eso es otro tema. El rango de poderes tenés todo el rango de las casas normales, hasta de 10 hasta casi hasta 30. O sea que en eso se comporta bien. Tóricos están desarrollándolo ahora. Justamente la idea es que salga ahora para el europeo, creo que te van a lanzar el tórico. Pero eso va a ser muy importante. Otra cosa importante, bueno, en los casos hasta hoy que estamos haciendo, lo que hacemos es nunca combinar este lente, así como tampoco no se debe combinar un Restor con un Lisa. Nunca combinar este lente con un Restor tampoco. Uno ve sepia y el otro es diferente la forma que ven. La forma de combinarlo hasta que salga este lente tórico es con un Lisa tórico. El Lisa tórico se comporta muy bien. Tenemos un lente apodizado como este, con uno no apodizado y el Lisa tiene más fuerza todavía de cerca. O sea que tiene muy buen equilibrio entre los dos. Lo ideal va a ser tener dos iguales, que ahora después de octubre ya lo van a tener. Pero para que tengan en cuenta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.